Gracia y paz para el amado pueblo del Señor en toda la faz de la tierra, donde quiera que estés, querido hermano, querida hermana, querido joven, que escucharás este tema. Que la paz del Señor sea contigo, que su misericordia te cubra. En estos tiempos peligrosos que vivimos, en estos tiempos finales de la historia de este mundo. Les saluda su hermano Alan Euseda desde Honduras, con este anhelo que hoy se está cumpliendo. He tenido tanta ansia por presentar este tema, hermanos, un tema urgente, y no tienen idea de cómo Satanás ha tratado de evitarlo, atacándome de diversas maneras para traer desánimo a mi vida, tocando mi salud, ya que hoy, que ya tenía planeado el grabar la primera parte, que por una u otra razón se ha venido retrasando y he estado con ese peso sobre mí de que el tiempo es corto, y esto que el Señor me ha ayudado a entender, tienen que saberlo, hermanos. Les pido en el nombre del Señor, por su sangre, por nuestro Salvador que tanto nos ama, que compartan este tema, esta serie de videos, porque será más de un video. Hay mucho contenido, hermanos, hay mucho que compartir. Compártanlo con todo adventista que conozcan. Compártanlo en todo grupo que ustedes estén, ya sea de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social. Necesitamos que este mensaje llegue a todos. El tiempo es muy corto, hermanos, y aquí vamos a exponer cosas que la mayoría no las ha visto, no las ha entendido, y es algo urgente y solemne, hermanos. Yo sé que siempre han surgido personas que dicen: Cristo viene, el tiempo final ha llegado, esto, y se han valido de algunas fechas, y al final ha terminado todo en un rotundo chasco, fracaso. Estas personas se han apartado del mensaje adventista y se han valido de decir inclusive: Cristo viene tal año, me quito el nombre si no es así, me cambio de nombre. Y esto ha generado incredulidad entre gran parte de la hermandad. Cuando se dice: vamos a hablar sobre el tema del juicio de los vivos por la iglesia, que el juicio ya empezó, el sentimiento que viene o que puede venir en muchos es: bueno, ya hay personas hablando de esto, y son personas que tienen doctrinas erróneas, como los de la vara del pastor, que ellos, es una de las cosas que predican, de que el juicio de los vivos ha comenzado o está por comenzar brevemente, en breve. Y como ya lo dije, hay algunas personas que tiempo reciente, en años atrás, han proclamado algo así, pero sin embargo luego aparecieron con doctrinas erróneas y terminaron desviándose. Entonces, Satanás es astuto. Satanás sabe cómo manchar una verdad, mezclándola a través de personas que se dejan usar por él, mezclándola con mucha mentira, para que al final, cuando las personas terminan decepcionadas, frustradas, entonces no quieren saber nada de lo que esa persona que les engañó decía, y rechazan aquellas cosas que sí eran ciertas, que eran verdades, pero no quieren saber más nada. Entonces el diablo sabe cómo destruir las verdades. La Biblia dice que Satanás vendría en este último tiempo como ángel de luz. Si vendría como ángel de luz, es que no aparecería
diciendo a todos, levantando las manos, hola, aquí estoy, soy Satanás y vengo a engañarlos. No diría eso. Si vendría como ángel de luz, si es capaz de disfrazarse como ángel de luz, eso significa que vendría proclamando el mensaje de Dios, para que tú y yo nos confiemos, pero cuando estemos confiados va a meter el engaño muy sutilmente para destruirnos, para desviarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para no ser engañados? ¿Qué podemos hacer en este caso? Porque si la mentira se va a parecer o se está pareciendo ya tanto a la verdad, ¿qué podemos hacer? Sencillo, Dios nos ha dado la instrucción. Tenemos que basarnos, tenemos que aferrarnos a la palabra escrita, la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía. Todo lo que escuchemos, que venga de aquí, que venga de allá, de todas partes, por mucho que sean verdades, todo debemos pasarlo. Si le escuchamos una verdad a una persona, bueno, entonces no quiere decir que ya nos acostamos a dormir y confiamos rotundamente. No, pues es que proclama que Jesús viene pronto, que hay que vestir adecuadamente, que la dieta adecuada, entonces este es un siervo, sierva de Dios y me fío y todo lo que venga es verdad. No, mucho cuidado. Toda cosa que dice, tenemos que compararlo con un escrito está. Yo les digo, hermanos, de corazón, no me crean a mí. Todo lo que yo les voy a exponer, pregúntenle a Dios. Comparen con las escrituras, comparen con el espíritu de profecía. De hecho, es lo que les voy a mostrar, Biblia y espíritu de profecía. Pero vayan al Señor, escudriñen, no se queden con lo que un hombre dice. Ustedes no tienen que confiar en un hombre, en un ser humano, en un mortal. Tienen que confiar en la palabra escrita. Yo les hablo con el corazón de que lo que les voy a compartir, amados hermanitos, es la verdad de Dios, basado en un escrito está. Y les digo que, a pesar de que ha habido personas en fanatismo, personas predicando, lo repito, algunas de estas verdades, pero que aparecieron con otras cosas descabelladas, les aseguro, como que Dios vive y que hay un juicio en el cielo actualmente, que no es este el caso. Amo la verdad, amo la Biblia, amo el espíritu de profecía, amo mi iglesia, por eso estoy haciendo esto desde hace años, por eso el sacrificio de seguir predicando, advirtiendo al pueblo, porque yo podría ya estar predicando para los hermanos pentecostales, enfocarme de lleno en ello a los que no conocen el mensaje, y no es que deje de hacerlo, pero siento sobre mí un peso, una responsabilidad de advertir a nuestro amado pueblo adventista acerca del tiempo que estamos viviendo y de que se nos está acabando el tiempo de gracia y somos los primeros que estamos siendo juzgados. Hermanos, les repito, que sea el Señor Dios Todopoderoso el que les confirme lo que yo les voy a hablar. Estudia tu Biblia, estudia el espíritu de profecía. Hay un hermanito amado de aquí de Honduras, él es un predicador también de la verdad presente, el hermano Daniel Rápalo. Estábamos estudiando un tiempo atrás, y me perdonan si hago ruidos o mi nariz, pero hoy me dio un resfriado, como les decía, Satanás tratando de evitar. Estábamos estudiando este tema del juicio,
no con muchos detalles que ahora compartiré, porque la verdad se va ampliando como la luz de la aurora. El Señor nos da más luz. Pero estábamos estudiando en la ciudad de Santa Bárbara un buen grupo de hermanos, y estaba el hermano Daniel entre ellos, este joven. Y él me había pedido, yo necesito entender, porque muchos dicen que el juicio de los vivos inicia hasta la ley dominical. Otros dicen que no, que el juicio es parejo para todos y que se cierra para el mundo al mismo tiempo que para el adventismo. Entonces yo quiero saber, estar seguro. Usted dice que el juicio ya empezó. Comenzamos a estudiar y el siguiente día del estudio, el hermano me deja un mensaje en WhatsApp y me dice, hermano, tengo que contarle lo que me sucedió anoche. Antes de dormir yo le pedí al Señor, confírmeme si esto que el hermano Alan está compartiendo es así, que el juicio ya empezó. Señor, confírmeme. Yo les había dicho a ellos que Dios les confirme, que sea el Santo Espíritu que les confirme que esto es verdad de Dios. El Señor Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, de mi Padre, sabrá si lo que yo hablo es de mi propia cuenta o si viene de Dios. Estoy parafraseando. ¿Recuerdan ese texto? Ese texto nos enseña que si tú eres sincero, hermano, hermanita, querido joven, si eres sincero y quieres hacer la voluntad de Dios, el Señor no va a dejar que tú seas engañado. Si tú eres sincero y estás escudriñando las Escrituras de todo corazón, estás escudriñando el espíritu de profecía, buscando la verdad porque quieres saber qué hora es en la historia, qué tan cerca estamos de la gran crisis para el pueblo de Dios. Y de eso trata este tema, hermanos. Me atrevo a decirles, no porque yo lo vaya a exponer, yo soy solamente polvo, hermanos. Pero la palabra de Dios es poderosa. Me atrevo a decirles que es uno de los temas más solemnes que jamás hayan escuchado en su vida. Y después de las presentaciones, por gracia de Dios, por su Santo Espíritu, vuestras vidas no serán las mismas. Así lo creo porque Dios hará la obra. Retomo lo que les contaba el hermanito. El hermanito dijo antes de dormir, el hermanito Daniel, Señor, confírmeme si el juicio ya empezó. Se acostó a dormir y tuvo un sueño. Tuvo un sueño donde estaba con su papá, si mal no recuerdo. Me dijo que estaba con su papá y veía ángeles que volaban de un lado para otro, y él estaba sorprendido. Él y su padre estaban viendo que los ángeles volaban. Y de repente un ángel bajó, se paró frente a él y le dijo, prepárate porque vas a ser juzgado. Tremendo, tremendo sueño. Dios le respondió a nuestro hermanito. Y bueno, yo sé que a veces para muchos es difícil creer, aceptar algo sobre esta temática, pero mi querido hermano, no vengo a inventar nada de mi propio razonamiento. Vengo a traerte lo que está escrito. Tú lo verás en la diapositiva. Prepara tu Biblia, prepara una libreta, prepara marcadores, lápiz, para que puedas marcar en tu Biblia y que puedas recordar. Descarga el tema o los temas. Míralo una y otra vez hasta que entiendas. Antes de empezar, les invito a que oremos para pedir la dirección del Señor. Si pueden de rodillas, que es la mejor manera. Yo estoy sentado aquí frente a una mesa y dependo de un micrófono de mesa. Está conectado
a la computadora con un cable que no es muy largo, así que me quedaré sentado, pero créanme que antes de iniciar esta grabación oré de rodillas pidiendo al Señor que me dirigiera en su misericordia. Así que usted, hermanito, hermanita, si está en sus posibilidades arrodillarse ante el Eterno, puede hacerlo. Si hay algún impedimento, una enfermedad, está lastimadas sus rodillas, puede quedarse sentado e incline nada más su rostro. Vamos a orar. Amantísimo Padre, nuestro Dios eterno, todopoderoso, grande es en misericordia y verdad, Señor. Gracias por amarnos tanto, por esperarnos tanto, Señor eterno. Ya es tarde en la historia, pero usted, Señor, sigue esperándonos, llamándonos, porque la gracia pronto se cerrará. Oh Señor eterno, usted sabe que yo no soy nadie, no soy nada. Su palabra es poderosa, su mensaje es poderoso, Señor. Le ruego, Señor, nuestro Dios, le ruego con todo mi corazón que se valga de este débil instrumento para que esta verdad poderosa toque los corazones de mis hermanos y puedan despertar completamente para prepararnos ahora que nos queda un corto periodo de tiempo. Oh Señor, tenga misericordia de su pueblo. Nos hemos apartado de su camino. Qué vergüenza, Señor, tener que decir esto. Hemos despreciado su mensaje precioso. Nos hemos apartado por veredas que llevan a la muerte. Oh Señor eterno, permita por su misericordia que en esta hora estos mensajes que serán dados por labios, quizás para la mayoría de un desconocido, puedan llegar, Señor, porque es su palabra, no es mi palabra. Yo solo cumplo con lo que usted me ha estado pidiendo una y otra vez, Señor. Padre, bendiga a toda persona que esté escuchando, que seguirá este estudio con hambre, y que usted pueda confirmar por su Espíritu Santo, por su palabra, que estas verdades son así. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Como les dije, amados hermanitos, es mucho estudio. Hay muchas cosas de qué hablar, pero para los que tienen hambre y sed de justicia, estoy seguro que será un deleite sumergirse en este estudio que tiene muchas cosas, muchos datos, muchos textos, mucha enseñanza vital para esta hora. El juicio de los vivos por la Iglesia Adventista ya empezó. Señales en la naturaleza y evidencias bíblicas que lo confirman. Hermanos queridos, señales en la naturaleza. Cuando yo les muestre estas cosas, ustedes se van a sorprender y los va a sacudir. La oportunidad para salir al campo, amados hermanos. La oportunidad para acumular, para recoger aceite extra en las lámparas, se está terminando delante de nosotros. Por eso la urgencia de presentar ante el pueblo este tema. Porque es perdición eterna, hermanos. Es salvación o perdición eterna. Que el Señor nos pueda guiar. Hablaremos de algunos años y aclaro desde ya y lo volveré a repetir. No pretendo ser dogmático cuando hable de algunas fechas que resaltan. No estoy aquí para asegurar y decirles este año les aseguro que esto va a suceder.
este año les aseguro que Cristo va a venir. No, estamos estudiando, hermanos, estoy estudiando, y muchas cosas recientemente el Señor las ha puesto en mi mente. Perdón. Y allá donde vivo, entre las montañas, no tenemos internet. He estado estudiando sin saber que otros predicadores han llegado a conclusiones muy parecidas y que se está diciendo, se está proclamando. No completamente, porque hay detalles que no los he escuchado en ninguna otra parte, pero Dios está dando rayitos de luz a muchas personas. No tengo duda de que muchos de ustedes que escucharán están estudiando y han comprendido grandes verdades. Y si Dios les ha dado esa comprensión, no es para que se lo queden, es para que lo compartan. Entonces, cuando hablemos de fechas, si las cosas no son exactamente así, seguimos estudiando y Dios nos revelará. Pero mi compromiso, mi obligación es advertirles, porque pueda que las cosas sí sean así o bastante cerca. Lo que sí no es discutible, hermanos, que no cabe dentro de esto que les acabo de explicar, es que yo no tengo la menor duda de que el juicio sí empezó. Eso sí no se discute, y ustedes verán por qué. No tengo la menor duda de que esta es la recta final de la historia de esta tierra, y lo vamos a corroborar con la palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces, y para comenzar, antes quiero mostrarles una realidad que estamos viviendo en este momento y que es sobrenatural. Los hermanos de aquí de Honduras, que seguramente por misericordia del Señor escucharán llegar a este tema a ellos. Los que son sinceros no cierran el corazón. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo presento lo que el Señor quiere y seré el Santo Espíritu. Si eres sincero, Él te convencerá. Estamos viviendo una crisis, una serie de fenómenos sobrenaturales que han venido sobre varios países alrededor del mundo. Quiero hablar de algo que está azotando a muchos países y nosotros aquí en Honduras, incluyendo una terrible ola de calor, hermanos, con temperaturas récord. Temperaturas que se están dando en lugares donde siempre fue fresco, donde la temperatura promedio de 15 a 25 grados máximo, como es este lugar de donde les estoy grabando, que es la zona casi central del país, cerca de un lago. El único lago que tiene Honduras es una zona preciosa, ha sido sumamente fresca porque aquí hay mucha vegetación. Y aquí nunca habíamos tenido temperaturas de 40 grados, hermanos, es algo insólito. San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, ha sido una ciudad caliente, pero temperaturas de 40 o más de 40, como ha sucedido, nunca se había dado. La ciudad capital, que siempre fue fría, temperaturas altísimas, y todo el país está cubierto por una bruma, hermanos, que parece neblina, pero no es neblina, es una bruma a causa del calor. Esto es algo que llama la atención. Aquí tenemos una noticia de esto precisamente que les hablo. Ola de calor en México provoca que monos caigan muertos en la selva del sureste del país. ¿Les parece que esto es normal? Que los animales que tienen la resistencia para estar a la intemperie, que viven afuera, que no necesitan
de 4 paredes ni un techo como nosotros. Pero el calor es tan fuera de lo normal que estos animales están muriendo. Vi acerca de los loros, de varias aves que también están cayendo muertas en México. Y esta noticia es, ahí tienen la fecha, mayo 2 de este año, bruma en el Distrito Central, que es el área de Tegucigalpa, aquí en Honduras. No está relacionada con incendios forestales, aclararon. La gran mayoría lo está relacionando con incendios porque hay incendios por todo el país. Pero yo siempre tuve mis dudas y las sigo teniendo, obviamente, porque siempre ha habido incendios, ha habido otras temporadas donde ocurrieron incendios y no se puso así todo el país, hermanos. Esto es algo anormal. Vean la imagen, cómo se ve allí la ciudad, es increíble. Y para pensar que esto es smog por contaminación, realmente es cierto, las capitales y las ciudades grandes generan cierta contaminación, pero no tanta como para que esté de esa manera, hermanos. Esto no es normal. Aquí tenemos 2 imágenes más de la capital. Les voy a mostrar algunos videos para que vean lo que está sucediendo, y tengo entendido que en otros países también está sucediendo esto. Esto me levanta sospechas. Yo le decía a unas personas, a mí se me hace que nos han fumigado, nos han regado quién sabe qué en el aire. ¿Y saben qué está sucediendo? Enfermedades respiratorias. La gente se está enfermando. Bueno, ya les cuento que me dio resfriado a partir de hoy. He andado estornudando y ya ves, estoy con un resfriado que me está comenzando, molesto. Pero no podía dejar de grabar. Esto no puede esperar. Me siento muy cansado, no ha sido fácil elaborar estas diapositivas. Llevo semanas trabajando en esto. Allá en la montaña hay mucho trabajo y uno termina muy cansado, pero dediqué tiempo y aquí he dedicado horas también, horas y horas. No es fácil, hermanos, pero lo hacemos con gusto, por amor al Señor y a su pueblo. Vean este video, pongan atención. Actualmente, Honduras se ha posicionado como el país con la peor calidad de aire en el ranking mundial, superando a países como Egipto, el Congo, la India, Pakistán y Bangladesh, que son países que generalmente están en los primeros lugares de este ranking. En las últimas semanas, ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula han alcanzado niveles de contaminación de aire históricos, superando la barrera de los 200 puntos en la tabla mundial del ICA, convirtiendo de esta forma el aire de dichas ciudades en altamente perjudicial para la salud de sus habitantes, el cual contiene partículas moleculares de dióxido de carbono, monóxido de carbono e inclusive hasta óxido de nitrógeno, químicos que son altamente nocivos para los seres vivos. Y todo esto es provocado por la unión de diversos factores, principalmente las quemas controladas y no controladas de bosques, la contaminación de la industria y la falta de lluvias en el territorio nacional. Y como consecuencia de la actual situación, tenemos que nuestra ciudad capital de Honduras se ha posicionado en las últimas semanas por lo menos 2 veces en el puesto número 1 mundial como la ciudad más contaminada del planeta, calificada así por el sitio especializado de calidad del aire IQ Air. Bueno, ya han podido ver ustedes, hermanos. Esto es algo insólito, esto nunca se había dado, hermanos. Y no solo es la ciudad capital, es, hasta donde sé, todo el país. Y otros países también están en lo mismo. Yo preguntaría en esta hora a mis hermanos adventistas, comenzando por mis hermanos adventistas de aquí de Honduras,
los hermanos adventistas de Tegucigalpa, de la capital. Hermanos, ¿ustedes creen que esto es normal? ¿Ustedes creen que es normal temperaturas en donde la gente dice nos estamos asando literalmente? En Honduras, en Tegucigalpa, que es un lugar alto rodeado de las montañas. Claro que la destrucción del medio ambiente tiene que ver, sí, pero yo les digo que esto va más allá. Y les digo por qué. Tengo un pariente que vive en Costa Rica, y Costa Rica se caracteriza por ser quizás el país más verde de América y uno de los más verdes del mundo. Costa Rica protege sus bosques, sus fuentes de agua. Es admirable, es maravilloso lo que ellos hacen. Ella vive en Costa Rica con su esposo, que es tico. Es mi hermana, les había dicho un pariente. Ella vive allá con su familia y hablábamos sobre esto, lo que está sucediendo. Y ella me decía que allá el gobierno está preocupado porque las fuentes de agua van hacia abajo. Se están secando. Y también la ola de calor está afectando. Entonces, esto va más allá, aunque tiene que ver, por supuesto, que sabemos que la destrucción de la naturaleza trae desastres para el planeta. Pero esto es algo que traspasa ese concepto. Porque un país tan verde como Costa Rica no debería estar sufriendo lo mismo que Honduras. Honduras, lamentablemente, y otros de nuestros países, se ha acabado con el bosque, se sigue acabando, no hay cultura para proteger los recursos naturales. Pero bueno, ese es otro tema. Se entendería más que aquí pase, pero en Costa Rica, un país tan verde, igual están sufriendo, hermanos. Entonces, esto va más allá. Vamos a seguir viendo. Esto está combinado con la ola de calor, la bruma, la contaminación que está enfermando a las personas. Porque quién sabe qué soltaron allí. Me hace recordar lo que dice el conflicto de los siglos, que Satanás propaga por el aire emanaciones mefíticas para que la gente se enferme y miles perecen en la pestilencia. Terrible, hermanos. Y le doy un dato. Donde nosotros vivimos, que estamos en un lugar apartado, rodeado de montañas, no se compara la temperatura que hace allá a esta de aquí. Allá hace calor, pero no es tan extrema como aquí abajo. El aire fresco del bosque, de los bosques, porque estamos rodeados de bosque, viene a refrescar el ambiente. Y ese aire, obviamente, los árboles purifican, hermanos. Qué ventaja de estar en el campo realmente. Vamos a continuar aquí. Actualmente, quería mostrarles esto. Esto lo vi en Facebook de una página, ya ven ahí el nombre. Vean lo que estas personas dicen. Algunas cosas interesantes que nos ha enseñado la ciencia, dicen ellos. La ciencia nos enseñó que los eclipses no son avisos del fin del mundo, que los cometas no son avisos de dioses enojados, que la luna roja no es señal de enfermedades y cambios climáticos, que la marea roja no significa que Cristo viene pronto. El conocimiento nos hace libres, dicen ellos. Realmente, wow. Da lástima por estas personas. Hermanos, ellos están decidiendo creerle al ser humano. ¿De dónde viene la mal llamada ciencia, como le llama la hermana Ellen White? ¿De dónde viene? Del razonamiento humano, de lo que el ser humano piensa y cree. Es increíble que la raza humana en su mayoría, en su gran mayoría, decida creerle a un mortal o a un grupo de mortales, más que a la palabra del Dios creador, el que creó a cada uno de ellos. Me hace recordar lo que dice Patriarcas y Profetas,
Patriarcas y Profetas dice que cuando los animales comenzaron a entrar al arca, a muchos les dio temor y dijeron, ¿qué es esto? Esto no es normal. Y fueron a los hombres de ciencia, y los hombres de ciencia les metieron un cuentecito. No te preocupes, esto es normal que los animales... ¿Quién sabe lo que le dijeron? Los animales actúen así, es normal, a veces sucede, cada cierto tiempo, cada ciertos años los animales pueden juntarse. Y bueno, cuando te acostumbras a no creerle a Dios, a descartar al Creador, a no ver las evidencias en derredor de que hay un Creador, alguien inteligente hizo todo lo que nos rodea y nos muestra que es alguien que ama mucho. Pero cuando te has acostumbrado a creerle a los necios, lo voy a decir así porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, cuando te has acostumbrado, entonces, Patriarcas y Profetas dice que sacaron de su mente la preocupación, se relajaron y dijeron, bueno, qué alivio, qué alivio. Entonces, si esto es así, los científicos saben más, entonces, bueno, tenemos que relajarnos, tranquilo, menos mal, que no es el fin del mundo. Y vamos a relajarnos, vamos a seguir haciendo chistes de todo, y vamos a burlarnos del pobre viejo que ha construido un barco donde no hay agua. Y continuaron con esas escenas burlescas, burlándose de Noé, y no solo burlándose, sino que llegaron inclusive a hacer orgías delante de la puerta del arca. ¿Se está repitiendo la historia, queridos hermanos? Se está repitiendo la historia exactamente. La Biblia es veraz. El Señor Jesús, nuestro Salvador, dijo, como fue antes del diluvio, así será antes de mi segunda venida. Entonces, no solo es el homosexualismo esparciéndose por doquier, como fue en los tiempos de Sodoma que el Señor Jesús lo dijo, y como también fue antes del diluvio, porque la historia se repitió. Lo de Sodoma no fue nuevo. Realmente ya había ocurrido anteriormente esa depravación terrible en la raza humana. Eso fue heredado desde antes del diluvio. Y ahora aquí tenemos, en esto, vamos a poner aquí, para que no haya dificultad de ver el puntero, ese punto rojo, el láser. En esto tenemos otra evidencia de entre muchas de que la historia se repite. Lean en Patriarcas y Profetas, donde habla de los antediluvianos, si no lo han leído. Ellos le creyeron a sus hombres de ciencia y descartaron. Noé decía, el juicio final está a punto de venir. Arrepiéntanse, dejen sus malos caminos y entren al arca. Noé les suplicaba, hasta con lágrimas. Y algunos fueron conmovidos, como dice el Espíritu de Profecía. Pero escucharon a los hombres de ciencia y dijeron, qué alivio. Yo pensaba que sí era cierto. Pero bueno, ahora entonces nos relajamos, no se va a acabar el mundo. Vamos a burlarnos de todo. Y esa es una de las cosas que he mencionado en los temas anteriores, donde nuestro tiempo no es diferente al de antes del diluvio ni al del tiempo de Sodoma y Gomorra. La gente se burlaba de todo. Hermanos, en Sodoma, cuando Lot fue a decirle a su yerno, dice que ellos pensaron que estaba haciendo chiste, que se estaba burlando, que se estaba riendo. Esa gente estaba acostumbrada a reírse de todo, a la burla. Así hoy en día, ustedes saben, basta con ver las redes sociales, es hacer chiste de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, te burlas de todo, y la gente también es reírse de todo. Y la gracia se está acabando. Y bueno,
Muchas personas del mundo tendrán un poco de gracia, pero ¿qué pasa con los adventistas del séptimo día? ¿Será que están participando de esta misma conducta? Hermanos, por increíble que parezca, por la manera de actuar de nuestros hermanos, de nuestro pueblo, y si tú has sido alguno de ellos, es tiempo de que despiertes. Por increíble que parezca, aún en esto, hermanos, en esto, los adventistas creen más en la ciencia y ven las noticias y dicen, no, esto no. Buscan una excusa que por qué los volcanes se están activando, por qué los animales de repente comenzaron a correr en círculo. ¿Nunca antes visto eso, recuerdan? De hace, no sé si un año atrás o un poco más. Las hormigas, las ovejas comenzaron a caminar en círculo. Es algo anormal, algo nunca antes visto. Es como para prestarle atención y decir, ¿qué está queriendo decir esto? ¿Será que se está repitiendo? En la época de Noé, en la época antediluviana, los animales fueron una de las señales. Y hoy en día los animales han sido y seguirán siendo una señal, pero no por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Se ha pasado por alto, no solo por el mundo. Uno diría, bueno, el mundo no conoce la verdad, no tiene el espíritu de profecía. No, hermanos, lo peor es la peor desgracia, que el adventismo está tan adormecido que no está viendo todo esto. Y digo la peor desgracia porque el pueblo que Dios levantó para que fuera la lumbrera se ha convertido en su mayoría en oscuridad. Están más perdidos que mucha gente del mundo y ustedes lo saben. Ahora, al yo decir están más perdidos, no es que me estoy haciendo el santo. Yo soy un hombre que necesita de Cristo. Me refiero porque no puedo decir estamos más perdidos. Yo no soy partícipe de esto. Yo creo en la palabra. Yo creo que el Señor viene. Ahora sí me agrego en que como pueblo todos hemos pecado. Tenemos que salir del estado laodicense. Continuamos. Ahora vean, presten atención a lo que se dice en este noticiero. Es de aquí de Honduras, pero es algo interesante, impactante, acerca de la calor, de el calor que ha venido sobre gran parte del mundo, y lo que se viene, lo que pronostican, no es aire fresco precisamente. Pongan atención a lo que dirán los periodistas. A propósito, mostremos esa imagen, Henry, por favor. César me acaba de decir algo ahorita, que miren, si nos tiene preocupados en este momento las altas temperaturas, ojo con lo que nos va a decir César en este momento. Por favor, César. Sí, mire, con mucha preocupación durante el fin de semana estuve analizando una cantidad de datos que envió la Agencia Espacial Europea, que tiene relación con su misión Copérnicus, que tiene los satélites solo para el tema meteorológico y medioambiental sobre nuestra Tierra. ¿Y qué dicen esos datos? Dicen que entre junio y agosto se van a disparar las temperaturas por encima de la media normal en todo el mundo. Junio y agosto. Entre junio y agosto, es decir, el otro mes. No, ni siquiera es que lo podemos ver más allá, es que el otro mes. Venimos de meses con un verdadero infierno sobre nosotros, ¿verdad? Con lo que usted decía al inicio del programa, que viene histérica porque no ha podido dormir por las altas temperaturas, y eso le pasa a muchas personas. Entonces, si venimos de estos 4 meses, en donde también ha dejado una estela de muerte en la zona sur por golpes de calor y en el Valle de Sula, y la ciencia nos dice que a partir del próximo mes, a nivel mundial, y para los oyentes, tenemos colocado un mapa que están viendo la gente en televisión, que con los colores define todo.
Mire ese mapa, esa es la proyección, completamente el rojo el planeta. Rojo y naranjado. México se fue a 51 grados el fin de semana. 51 grados. En Santa Bárbara, 43 grados. Y las sensaciones térmicas fueron mayores durante el fin de semana. Mire usted cómo se están disparando microclimas dentro de nuestro país. Ahora es que Santa Bárbara se ha convertido en el punto más caliente de todo el país. Tegucigalpa, un día de la semana pasada estaba más alta la temperatura que Choluteca o que Valle, no sé. Tegucigalpa, en la zona central aguardaban 36 grados la semana anterior y en el sur estaban a 34. Estábamos 2 y 3 grados por encima. Eso no suele pasar. Exactamente, estamos en una nueva era y esos datos, imagínense lo que hemos estado viviendo y esos datos que reflejan que vamos a elevar la temperatura a partir de junio y no solo eso, que estamos a las puertas de una temporada ciclónica extremadamente por encima de lo normal y que se va a invertir el peligro para nosotros, que en lugar de tener el riesgo a final de temporada, entre octubre y noviembre, el riesgo ahora es a partir de junio, que estamos a días de comenzar la temporada. En 3 días comenzamos la temporada de huracanes en el Pacífico y luego el 1 de junio lo comenzamos en el Atlántico. Y como salimos de un niño y pasamos a un evento neutral y luego a la niña, el mar está, la superficie del mar y precisamente del Atlántico y el Caribe nuestro está con temperaturas excesivamente altas y por eso aunque ya tengamos se advirtió. lluvias, César, vamos a experimentar ese. No, lo que pasa es que lluvias en tierra, pero en el mar, la superficie del mar ha venido rompiendo récords de temperaturas durante 11 meses consecutivos. Hemos tenido los 11 meses más cálidos de toda la historia de la humanidad. Entonces, por eso le digo, hemos entrado en la era de la ebullición y de los fenómenos extremos que van desde sequías hasta fenómenos como los huracanes violentos, como desiertos que caminan en nuestro planeta, como el mar que está subiendo y tragándose nuestras costas ya. Miren, ¿Se acuerda cuántos programas hemos tenido y que hemos venido advirtiendo de esto? Y ahora nos dicen estos datos de Copérnicus que los fenómenos meteorológicos están multiplicando por 6 fuera de lo pensado. Es decir, si ya teníamos un panorama hacia enfrente sombrío y preocupante, ahora nos dicen que se ha multiplicado por 6 y que está fuera de lo que pudimos imaginar. Por eso es que venimos diciendo que venimos transitando por un territorio que no conocemos. Le rompimos ciertos estándares a nuestro planeta que no puede soportar por nuestras actividades antrópicas y ahora... Y aquí me dice... Bueno, ya han podido escuchar. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Todavía no te convence nada de que este es el fin de los tiempos? Hermano adventista que me escuchas en República Dominicana, Puerto Rico, a donde llegue este mensaje, México, Centroamérica, Sudamérica. Hermanos aquí en Honduras, los hermanos de la iglesia de Comayagüela, la iglesia de las más grandes en Tegucigalpa, algún hermano o varios hermanos, por la gracia de Dios llegará este mensaje y lo escuchará. Querido hermano, querida hermana, ¿todavía piensas que el mundo no se está acabando? Hermanos de la iglesia de Tepeyac, de la Kennedy, tantas iglesias que puedo mencionar, de San Pedro Sula, Barandías, Fecitrán, La Central. Hermano, ¿seguirás creyendo a las historias bonitas, a lo que te dicen a menudo desde el púlpito? Dios va a estar con su pueblo, nadie sabe si esta es la última generación, como me dijo un pastor. ¿Cómo saben si esta es la última generación? Puede demorar más. Eso es olvidar lo que dice la palabra. El Señor dijo, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguirnos, o sea, pararnos firmes, erguidos, levantar nuestras cabezas. ¿Para qué? Para ver al cielo. Ya no es tiempo, hermano adventista, de ver en derredor, de ver a este mundo que se está acabando. Es tiempo de ver hacia el cielo, esperando a nuestro Redentor, de velar, ver por los ojos de la fe.
vean lo que dijeron ellos aquí. Se espera para junio y agosto temperaturas récord, calor, como se le llama popularmente, calor infernal para todo el mundo. Hermanos, ¿es esto normal? ¿Y qué viene a consecuencia de eso? Bueno, ya él explicó. Los océanos se han recalentado. No soy experto en la materia, pero muchos sabrán que los huracanes, para formarse, tienen que ver con corrientes de aire cálido. Yo lo que veo, hermanos, es que se está reactivando nuevamente la convulsión de la naturaleza. Desde 2015, ya lo he dicho en los otros temas, desde 2015 hasta 2020 quizás, todo se estaba saliendo de control. Los terremotos estaban en una frecuencia tremenda. No que hoy no lo estén, pero estaban más fuertes, más frecuentes, y vamos a hablar de eso más adelante. Y si eso nos apunta a algo con respecto al juicio de Dios, ustedes verán lo que vamos a estudiar. Los volcanes se estaban activando uno tras otro. Recuerdo, y no me canso de decirlo porque fue impactante para mí, allá por 2017 se formaron 3 huracanes de un solo golpe en el Atlántico. Era sorprendente ver en las imágenes 3 remolinos en el Atlántico a la vez. Eso es algo nunca antes visto. ¿Y qué es lo que se viene, hermanos? Porque de 2015 a 2020, como que hubo una pausa. Se estaba saliendo de control todo. Y ¿saben lo que yo sentía? En 2017 todavía yo no había salido al campo, ni tenía dinero para poder salir, no tenía nada. Yo salí por providencia de Dios. Y yo decía, yo creo que el día del Señor ya viene. Creo que no me va a dar tiempo de salir. Pero llegó el 2020 con la pandemia, con esta crisis, y parece que de allí para hasta este tiempo que hemos vivido, como que fue mermando. Los volcanes volvieron a dormir en su mayoría, nuevamente. Y antes de eso estaba uno tras otro, explotando en magma. Se bajó en intensidad, muchos me entenderán. Pero ahora, hermanos, se está reactivando. En los temas anteriores yo he hablado a qué se ha debido la calma, a qué se puede haber debido la calma de los eventos, como que se frenó un poco. Estoy hablando de la naturaleza en convulsión. Los vientos, recuerden que se mandan a parar para que se pueda sellar en sus frentes a los hijos de Dios. Y vamos a dejar más claro en este estudio acerca de ello. A propósito, vamos a continuar y como introducción, como parte de la introducción, yo quiero que veamos algunos puntos importantes a tener en cuenta para poder estudiar la Biblia de manera adecuada. Debemos tomar en cuenta esto. Las cosas no siempre son tan obvias en las Escrituras. Y hermanos, voy a tomarme todo el tiempo requerido. No quiero hacer las partes tan largas, máximo de 1 hora y media. Pero voy a tomarme todo el tiempo requerido, sin importar la cantidad de videos que salgan, porque quiero explicar de la mejor manera todo esto para que les quede claro, hermanos, porque ya casi no nos queda tiempo. Y hice la presentación de la manera más didáctica posible para que ustedes puedan entenderlo. Repito, las cosas, vamos a poner el puntero láser,
las cosas no siempre son tan obvias en las Escrituras. Esto es importantísimo. Hay muchas verdades, hermanos queridos, que no están en la superficie. En la superficie encontramos lo esencial para que vayamos a Cristo, arrepentidos, para que veamos nuestra situación desesperante, que somos pecadores, condenados a muerte, y que veamos el amor de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Pero hay verdades más profundas que tienen que ver con las profecías, que tienen que ver con los eventos que estamos viviendo y que están por venir, que no están allí obvias. Hay que profundizar, hay que comparar un texto con otro. Hay que orar y pedirle a Dios: guíeme, Señor, ayúdeme. Yo no sé nada, es la verdad, sé poco lo que usted me ha enseñado. Ayúdeme a entender en qué tiempo estamos viviendo. Las cosas no son tan obvias en las Escrituras. Y ustedes se van a sorprender, por ejemplo, en el libro de los Salmos, cómo los Salmos han sido tomados por la mayoría de cristianos como oraciones bonitas para cuando te sientes mal, para irte a dormir. Y hay tanta riqueza allí. Hay profecías para nuestro tiempo. Están los sellados mencionados, los 144,000. Está el fuerte pregón mencionado. Está la salida al campo mencionada. Otro punto. Un versículo muchas veces está rodeado por un mar de palabras que parecen no tener relación, sentido con dicho versículo. Esto es importante a tomar en cuenta. Y sin embargo, está conectado como profecía con otras partes de la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos de esto en breve, de algunos pasajes que el contexto venía hablando de otra cosa y de repente está ese versículo en medio y uno dice: bueno, pero ¿qué tiene que ver? Entró de repente y como que se pierde el hilo de lo que venía diciendo la Escritura y luego retoma. Queda ese versículo como si fuera una isla en medio de mucho mar de palabras y parece no tener, con el contexto inmediato, no tener relación. Pero sí tiene relación con el contexto general de toda la Biblia. Esto es importante tomarlo en cuenta. Si un pasaje parece no tener relación con el contexto inmediato, entonces ve a ver el contexto más amplio, el contexto general de la palabra, y descubrirás que esa es como una pieza del puzzle, del rompecabezas, que estaba ahí aislada por allá en el libro de los Salmos, en medio de la Biblia, y encaja perfectamente con otro texto que leíste, por ejemplo, en Hebreos. Es increíble, hermanos. Yo me deleito cuando estudio y quedo sorprendido de la belleza de la Biblia, la profundidad y cómo todo está relacionado. Cuántas veces mi corazón se ha conmovido y tomo la Biblia contra mi pecho y le doy gracias a Dios, me arrodillo cuando Él me muestra, me ayuda a entender cosas de esa manera. Otro punto más. Debemos reconocer que con nuestra percepción natural nos es imposible comprender las verdades de la palabra de Dios. Por ello necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo para entenderlas, sin duda alguna. Si no es a través del Espíritu Santo, hermanos, la Biblia es demasiado profunda, no entendemos nada. La mente natural, la mente carnal, no puede ya entender a Dios. Está dañada nuestra mente. Por eso Adán y Eva, cuando pecaron, el Señor se presentó como siempre, probablemente en un sábado. Dice la Biblia en Génesis que escucharon la voz de Dios que se paseaba al aire del día. Y
El espíritu de profecía dice que el Señor Jesús acostumbraba venir a conversar con sus hijos y esperaba que la misma reacción de felicidad ocurriera en ellos, pero tuvieron miedo, ya no conocían a Dios, ya no le entendían, necesitaban instrucción, necesitaban que Dios mostrara nuevamente su amor, y lo mostró a través de, ustedes saben lo que dice Génesis 3:15, señala a el regalo más precioso que el cielo nos pudo dar, nuestro Salvador muriendo en la cruz en lugar nuestro. Y allí ellos pudieron comprender, porque la mente quedó dañada. Si la mente de ellos ya no entendía a Dios, imagínense nosotros que cuántas generaciones han pasado, ya cerca de 6,000 años desde que se pecó, y nuestra mente está más debilitada aún. Otro punto a tener en cuenta es, debemos estudiar la palabra santa con corazón contrito y humillado. Tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos, porque les repito, el estudio al que nos estamos adentrando es muy solemne, muy delicado. La única manera de entender lo que el Espíritu Santo nos pueda confirmar es dejar la soberbia, dejar el título de maestro que de repente yo me pueda haber dado, o alguna otra persona, que nos creemos que sabemos mucho, pero en realidad no sabemos casi nada y necesitamos conocer a Dios ahora, porque el tiempo para conocer a Dios se está terminando. Sacar los prejuicios de nuestra mente. No podemos creer que no, es que es así como me lo enseñaron, es que es así y yo no quiero escuchar nada más. Hermanos, si te presentan con la Biblia y el Espíritu de profecía, debes examinar e ir en oración. No estoy diciendo que debes creer a todo el que venga con la Biblia y el Espíritu de profecía y decir solo porque vienen con la palabra, entonces deben estar diciendo la verdad. No, cuidado, recuerda lo que te dije. Satanás se disfraza de ángel de luz, pero si tú estás escudriñando por tu cuenta la palabra, la conoces y en oración, corazón contrito y humillado, sin duda que Dios te habrá mostrado la verdad, te la seguirá mostrando y te dará la sabiduría para discernir entre lo falso y lo verdadero. Entonces es Dios quien confirma. Sacar los prejuicios de nuestra mente. Y este punto, estar dispuestos a ser enseñados por el Espíritu Santo. No es ser enseñados por el predicador, ser enseñados por Alan. No, es ser enseñados por el Santo Espíritu. Por eso yo les he dicho ya varias veces, es el Espíritu Santo. Si eres sincero, Él te confirmará esta palabra. Amén, así será. Vamos a ver unos ejemplos de el punto de los textos que parecen no tener relación con el contexto inmediato. La matanza de los niños en Belén. Aquí el Evangelio de Mateo nos describe este relato triste. Vamos a leerlo, dice así. Mateo 2:16 en adelante. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora noten, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. ¿Qué está diciendo Mateo el evangelista? Que lo que pasó en Belén es una profecía cumplida, porque ya el profeta Jeremías, por inspiración divina, había profetizado que esto ocurriría, hermanos.
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Tristes palabras. Ahora, quizás muchos esperaríamos que al ir al libro de Jeremías nos vamos a encontrar la profecía donde menciona a Belén, donde menciona que unos niños perderán la vida, así de una manera explícita, y tenemos acá el texto de Jeremías. No lo vamos a leer todo, pero yo les digo, cuando ustedes leen lo que está antes y lo que está después, vean el versículo 15, que es el que cita Mateo. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El texto anterior, veamos solo estos dos versículos, 3 y 14. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Y ahora aparece este texto de Raquel que llora a sus hijos. O sea, ven que parece no tener una conexión clara con el contexto. Pero sin embargo, este pasaje, ¿cómo se puede entender? Porque aquí no menciona a Belén por ningún lado. No dice claramente los niños de Belén, no dice que Herodes los mandaría a matar. Esto está aquí, si imagínense la gente que vivió. Nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento y podemos ver que en Mateo dice eso, que esto era una profecía que se cumplió allí. Pero los que no tenían, los que vivieron en el tiempo de Jeremías, podían ellos discernir de que esto iba a ser una matanza, que un rey malvado iba a mandar a que se ejecutara para tratar de matar al Hijo de Dios, que iba a ser en Belén, etc. Yo creo que muy difícilmente así, al leer el texto, se puede tener una alusión a que esto podría ocurrir en un futuro, siglos en el futuro. La única manera, hermanos, de poder entender, como lo entendió Mateo, de que Jeremías hacía alusión a un evento triste que iba a ocurrir, es que el Espíritu Santo te lo haga sentir en tu mente, te lo haga ver, te lo haga percibir, te permita discernir. Es la única manera, hermanos. ¿Por qué les muestro esto? Porque vamos a encontrar pasajes en diferentes partes de la Biblia que algunas personas dirán: no, pero es que esto, mira el contexto, viene hablando de que era para la época de Ezequiel. Mira que esto viene hablando que era para la época de Isaías, era para la época de David, estos salmos los escribió David, Asaf, etc. Muchas personas dicen así, muchos hermanos, pastores adventistas. Y aunque es cierto, muchos pasajes de la Biblia, muchas situaciones mencionadas en la Biblia tuvieron un cumplimiento en aquella época, pero muchos pasajes así como este están encadenados a profecías para el futuro, hermanos. Eso es lo que quiero que entendamos. Continuamos. Tenemos el caso de la traición de Judas. En Mateo 27, vamos a leer el versículo 9 nada más. Dice de Judas, cuando Judas se arrepintió de haber entregado al Señor, se arrepintió no con dolor de su pecado, sino pues el juicio que venía sobre él le hacía sentir así.
Entonces cuando fue y le dijo entregado sangre inocente y le dijeron a nosotros qué nos importa, allá tú. El verso 9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Hay una discusión aquí porque dice, los eruditos discuten porque dice que el profeta Jeremías lo dijo. Entonces algunos piensan que es probable que algún extracto de los escritos de Jeremías se perdió, se extravió. Algunos piensan así porque en el libro no hay nada así que haga ver. Pero sí tenemos en otro libro, pueda que haya sido un error al escribir y realmente quiso decir el profeta Zacarías. En Zacarías 11 sí encontramos que menciona de 30 monedas así, de un salario de 30 monedas de plata. Zacarías 11:8 dice, noten el contexto, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Yo he llegado a comprender, aunque no es el propósito de esta ocasión estudiar el libro de Zacarías, he llegado a entender que estos pasajes es el Señor hablando de su propia experiencia en relación con su pueblo en el tiempo del fin. El Señor es el pastor, y Él tenía otros pastores que había encargado para que guiaran al rebaño, pero han traicionado, y Él llega el momento en que rompe el pacto con esos pastores. Eso tiene que ver con el juicio también, mis amados hermanos. Zacarías es un libro lleno de profecía, es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque al igual que Daniel y el libro de Apocalipsis, el libro del Nuevo Testamento, está lleno de profecías. Entonces aquí el pastor principal hablando dice, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. También el alma de ellos me aborreció a mí. Noten, al pastor líder se impacienta por la conducta de los pastores, pero ellos a su vez están despreciando, aborreciendo al pastor que es nuestro Señor. 11:9, y dije, no os apacentaré. Noten estas palabras, y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Estas son palabras terribles de juicio, es de abandono, hermanos. Son palabras parecidas a las pronunciadas por el Señor Jesús para el liderazgo del pueblo judío, donde dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y miren el versículo 10, tomé luego mi cayado, gracia, noten cómo se llama el cayado del pastor de pastores, y lo quebré, dice, porque ya no hay gracia para ellos, se rompe, se cierra el tiempo de gracia para ¿quiénes? Pastores, líderes del pueblo, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Quienes se dan cuenta de que la palabra de Dios, lo escrito, se está cumpliendo en nuestras propias narices. Los pobres del rebaño, los pobres adventistas, los que no han tenido pesar de dejar casas, carros, han invertido todo en un terreno para ayudar también a sus hermanos. Y es un camino de dificultades, de pobreza, pero no importa. Vivimos con dificultades, pero con el gozo de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Los pobres del rebaño son los entendidos. Dice en Sofonías capítulo 3, el versículo, no lo recuerdo en este momento, dice el Señor que Él dejará un pueblo
pobre y humilde, pero que confiará en el Señor. Conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Se ha cumplido en cuanto a los pastores. Me enteré recién ayer, una noticia lamentable. El pastor Ganun Diop, presidente de Libertad Religiosa de la Asociación General de la Iglesia Adventista, sufrió un ataque cardíaco. Debemos pedirle al Señor por misericordia de este señor, valga la redundancia, para que la misericordia del Señor lo alcance en esa situación crítica. A veces, para mirar al cielo, como dice el viejo dicho, es necesario caer en cama para humillarnos, ser humillados. Recién hace unas semanas, este señor había hablado de que había adventistas que ponen en peligro la credibilidad de la iglesia, que qué va a pensar los demás si nosotros vivimos atacando a todo el mundo, y que debemos ser una gente en la cual los demás confíen. Sencillamente renunciar al mensaje. Nuestro mensaje es claro, hermanos, es denunciar lo que es malo y llamar al pecado por su nombre. Pero este señor, como es amigo íntimo del Papa, siempre ha estado allí, haciendo terrible daño a la iglesia. Y vemos que estas cosas no vienen en vano, hermanos. Yo no le deseo un mal a él, pero así he comenzado a percibir en otros líderes que no voy a mencionar, de aquí de Honduras, con problemas médicos. Dios los ama. El Señor quiere salvarlos. Pero antes de que su corazón se vuelva una piedra y no haya vuelta atrás, tienen que arrepentirse. Si no sucede esto, y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Saben que esto se va a cumplir, repitiéndose lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén, hermanos. Aquí está hablando de lo que viene para el mundo. Va a ser tanta el hambre y las ciudades sitiadas. Y es terrible pensar en esto, que entre el profeso pueblo de Dios y los que apostataron y abandonaron al Señor, va a ocurrir esto, que se van a comer entre sí, hermanos. Esto me desagrada tener que decirlo, pero este escrito no se lo deseo a nadie, por eso estoy advirtiendo en el nombre de Dios. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí. Y los pobres están viendo el rostro del Señor, están buscándolo. No se detienen a ver al mundo, no se detienen a ver las posesiones, las riquezas. No, todo ha perdido valor para ellos. Han sentido que Cristo viene. Han sentido que el mundo se está cayendo a pedazos. Lo han percibido y han renunciado a todo. Han seguido el consejo del Señor. Cuando veáis que estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestras cabezas, mirad al cielo, no mirad en derredor, porque vuestra redención está cerca. Y el versículo 12 dice, y les dije, el pastor hablando, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Aquí está una referencia a lo que pasó con Judas. Entonces, al final les expliqué, porque es algo relacionado con el juicio también. Aquí no habla de un Judas, no habla de que se traicionará al maestro, pero si lo analizamos, hace alusión a una traición a Dios. Porque noten, y esto es algo que señala a la traición al Hijo de Dios, pero también señala la traición a Dios en nuestro tiempo, hermanos. La traición a Dios entregando a su pueblo a la muerte, como harán los que decían ser nuestros hermanos. Les dije, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro
y vean como sarcásticamente cómo se expresa aquí el Señor. Dice, hermoso precio con que me han apreciado. ¿Se dan cuenta? 30 piezas de plata, lo que valía un esclavo. O sea, comparándolo con lo que sucedió con Judas, aquí entendemos bien cómo se cumple esto en nuestro tiempo. El Señor está diciendo, con todo lo que yo he hecho por este pueblo, así me pagan con traición. Y la traición, hermanos, aunque va a venir traición a su pueblo, la traición ya empezó. El molde ya está completamente formado en muchos, en otros se está terminando de formar, a menos que reflexionen en esta hora. La hora suprema está por llegar. Joya de los Testimonios dice que muchos están creando el molde para recibir el sello de Dios, otros están creando el molde para recibir la marca de la bestia. Y hermanos queridos, muchos están a punto de completar el molde y han venido completándolo con traición a la verdad. Yo les hablaba palabras duras en el último tema, la hora de su juicio ha llegado, el caso de Belsasar que apunta a la iglesia adventista. Yo les hablaba que... A ver, se me fue la idea. Por cierto, les recomiendo ver los temas anteriores, porque todo está relacionado y les ayudará a entender muchas de las cosas que aquí estamos tratando. Entonces, a través de la traición, hermanos queridos, se viene creando el molde. Se ha traicionado el mensaje. Yo les hablaba en el tema anterior, creo que fue, que los miembros más viejos de la iglesia, los que uno esperaría, y no hablo de todos porque hay sus excepciones, y Dios bendiga a aquellos hermanos que llevan años en la iglesia y que se han mantenido firmes frente a esta apostasía, que no han buscado el reconocimiento de los hombres sino de Dios. Pero la mayoría, hermanos, de aquellos hermanos que uno esperaría que son viejos en la fe y entrados en años, uno esperaría que hubiesen permanecido firmes, la cobardía los ha llenado. El Señor tristemente se encontró con una bola de cobardes. Le temen más a lo que los hombres dicen, a la junta de iglesia. Escuchan que de los púlpitos se dice que no hay que hablar del sábado porque se ofenden los evangélicos. Oh, sí se ofenden, ¿no? Miren lo que está haciendo el pastor evangélico. ¿Cómo recibe la gente esa verdad? Con entusiasmo. Pero nosotros, a los que se nos confía el mensaje, tenemos miedo de proclamarla. Se dice que no hay que hablar de bestias, de cuernos, como este señor que anda predicando, no sé si todavía anda en el seminario adventista laico, supuestamente preparando evangelistas por todo el mundo, y anda diciendo que no hay que hablar de cuernos, no hay que hablar de bestias, que es el amor nada más, es una falsificación del amor. Claro que el amor de Dios es la esencia de todo, pero si no proclamas su ira de que Él no es un juguete, estás proclamando un Dios mutilado. Y bueno, muchos han preferido callar, hermanos. Es la realidad. Así dice el Señor, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí es una referencia a lo que pasó, noten, con Judas. Pero sin embargo, la Biblia muchas veces no tiene cosas explícitas, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo pedimos su guía, nos ayuda a entender y a relacionar este pasaje con el otro. Y antes no lo veía así, pero es increíble ahora que claro lo veo. ¿Me están entendiendo? Continuamos. Vamos a ver el tiempo porque no quiero pasarme. Casi terminamos, quizás un poquito más. Sin el Espíritu Santo no se entiende la Biblia.
no está de más recordar este pasaje tan importante. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es lo que les decía. Porque para él son locura. Para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está lo que les decía. Yo les dije que no les iba a hablar nada que no esté acorde con la palabra. Aquí está la palabra confirmando lo que les he estado diciendo. Si usted quiere entender la Biblia, amado hermano, tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo. La Biblia no es un libro que lo vamos a tomar y bueno, estábamos trabajando, me voy a dar un baño y la tomo como me siento en mi sillón preferido y la tomo como cualquier libro, la abro y comienzo a leer. Eso no es así. Usted no va a entender nada y le aseguro que corre grave peligro. La hermana Ellen White dice que cuando la Biblia se lee de esa manera, Satanás se puede aprovechar y hacerle entender cosas incorrectas a usted con la misma Biblia. Es tremendo, por eso hay que tener reverencia y pedir humildemente la dirección de Dios para estudiar su santa palabra y que sea Él el que nos guíe. Quiero mostrarles algunas citas y nos vamos a quedar en esta primera parte en la introducción al estudio. En la segunda parte ya entraremos de lleno al estudio. Testimonios para los ministros, página 105. ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Debemos abordar la investigación de la palabra de Dios con corazón contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. No hemos de pensar como los judíos, noten a quién hace referencia, no hemos de pensar como los judíos que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles. ¿Cómo pensaban los judíos en el tiempo de Cristo? Efectivamente era así. Por eso rechazaron al mismo Hijo de Dios. El Señor Jesús venía a explicar las Escrituras de una manera tan maravillosa, exquisita, como la gente no lo había escuchado. Los más humildes quedaban maravillados y eran los más receptivos, pero los orgullosos que creían, no, yo todo lo sé, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, los fariseos, los líderes, rechazaron a Cristo. Dice el deseado de todas las gentes que muchos creyeron, pero por temor a ser rechazados, eliminaron ese concepto de su mente. ¿Será que está pasando así con adventistas aquí en Honduras? ¿Será que está pasando así con adventistas en Uruguay, en Argentina, en Chile, en el Caribe, en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México, Guatemala? ¿O estás en Estados Unidos? ¿Será que está pasando así? Y el Señor en esta hora te está haciendo otro llamado. Y te está diciendo, mira qué clara es mi palabra, contrario a lo que te ha dicho un hombre o otra persona, un mortal. No hemos de pensar como los judíos que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles, ni como los papistas que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a investigar las Escrituras por sí mismos. Así piensan los papistas sin duda. El padre, el párroco es el único que entiende la Biblia, entonces tienes que someterte a esa persona. Tú eres un simple miembro, no la vas a entender como él estudió tantos años. Así piensa nuestro pueblo, lamentablemente. Los pastores, el pastor estudió 4 años en la escuela de la Facultad de Teología. Él es el que entiende mejor las Escrituras y hay que respetarlo. Oh, es el ungido de Dios. No se puede decir nada contra él.
y se usa el clásico ejemplo de David con Saúl. David no se atrevió a hacer nada contra Saúl porque era ungido, y así ahora hay muchos que se atreven a hablar contra los ungidos. Hermanos, ¿cómo sacamos de contexto las cosas? En el caso de David con Saúl, David no se atrevió a quitarle la vida, Pero vemos otros casos, o no nos vamos tan lejos, quedémonos en el caso de Saúl. Saúl, por el hecho de que era rey, no recibió reprensión. Sí recibió, a través del profeta Samuel. Cuando dice que respetó al ungido, se está refiriendo a guardar su vida. Cuando nosotros denunciamos si un líder está haciendo mal, no estamos atentando contra su vida, más bien anhelamos, por lo menos en mi caso, y sé que muchos de ustedes, anhelamos que venga la reflexión, más bien que estamos cuidando su vida para que no se pierda eternamente. Así que no viene al caso este argumento que ponen a menudo fuera de contexto. Entonces estamos como los papistas, que determinados pastores prominentes son los que saben. No, si el pastor tal dice que la gracia se cierra parejo para todo el mundo, pues debe ser así, porque el pastor es el que sabe más. Yo ni estudio la Biblia, apenas, así pueden pensar muchos, apenas el folleto de escuela sabática, la matutina de carrera para irme a trabajar. Ay, hermanitos, esa es la triste realidad. No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas. Lo dice la hermana Ellen White. No para sostener opiniones preconcebidas, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Y continuamos. El mismo libro. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Noten esto. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Si no, ¿qué es lo que preguntan? ¿Quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Esta es una realidad. Lo que preguntan es, ¿quién la sostiene? Y si no es el pastor tal, del ministerio tal, entonces no puede ser verdad. No puede aparecer alguien allí, un hermanito humilde, predicándote. No hay que escucharlo, porque el que más sabe es los pastores que están arriba, los prominentes, los más conocidos. Graso error, hermanos. Terrible error. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. El mismo libro, página 106. El Señor a menudo, noten esto, el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Tremendo. He estado hablando esto con muchos hermanos. Es una realidad. Aún hombres prominentes que estaban predicando la verdad, pero lo venían haciendo a medias, se nota que están aceptando errores. Hay por allí un pastor que dice que el club de conquistadores y los guías no tienen nada de malo, y defiende esto. Dice que Jesús puede tardar más de 6,000 años en venir, pero sin embargo en sus campañas tiene temas correctos, habla verdad, a medias. Pero se nota como un declive. Y hay muchas personas que esperaban que
o están esperando que el mensaje de verdad, de preparación para esta hora, va a venir a través de estos pastores, teólogos prominentes. Se equivocan, hermanos. Hablaba con un hermanito querido. Me decía, no estamos preparados para que un zapatero nos venga a hablar la verdad para esta hora. Inmediatamente el pueblo orgulloso, somos la iglesia, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, nadie tiene más conocimiento que nosotros, rechazaría a un humilde zapatero, rechazaría a un desconocido que te venga a hablar verdades que están en la palabra de Dios, pero sin embargo es fácil cerrar los oídos cuando se ha creído que debe ser a través de las figuras prominentes que vendrá todo el mensaje. Y aclaro, algunas de esas figuras prominentes son siervos de Dios y están siendo usados por Él. No estoy hablando que todos están descartados, pero sí gran parte de los que el pueblo confía, pero que han ido cediendo al engaño para quedar bien con los hombres, y el Señor entonces tiene que pasarlos por alto, como pasó por alto en la primera venida a los líderes judíos, y utilizó a unos pastores de ovejas, unos hombres pobres y vestidos de harapos, quizás, con ropa remendada. Esos fueron los que fueron enviados por Dios a anunciar que el Hijo de Dios había nacido. La historia se repite hoy en día. Noten lo que está en verde. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. O sea, no es porque lo dice tal persona, sino porque lo has comprobado que está en las Escrituras, que está en el espíritu de profecía. Y no solo eso, no solo es que tus ojos están viendo, corroborando, sino que el Espíritu, si eres sincero, inmediatamente sentirás al Espíritu que te hable interiormente y te dirá, este es el camino, andad en él. Porque Dios no dejará que nadie se extravíe, nadie sincero. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. Noten, esto es tremendo. No importa cuánto tiempo hayan creído que era así. Los periodos de Daniel 12 se cumplieron en 1843. Eso es lo que se creyó, la iglesia ha creído y no nos movemos de allí, aunque toda la evidencia diga que son periodos para el tiempo del fin. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores, o sea, de los comentarios bíblicos o de las Biblias, como la voz de Dios. Como la Biblia de Andrews, una Biblia bien elaborada, me gusta el tamaño, me gusta el material, pero tiene comentarios lamentables donde no habla del papado, donde ambiguamente dice que la bestia de Apocalipsis 13 era el papado medieval de aquellos tiempos, o sea, ya no de ahora. Y cuando te vas a la portada donde salen los que participaron en la elaboración de la Biblia, sale ahí el señor Ganón Diop, Ángel Manuel Rodríguez, que son pastores que han estado en relación con el papado. Ellos mismos, por boca de ellos ha salido. Se entiende por qué la Biblia en muchos aspectos salió deficiente. Dios dice, no hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Amén, amén. Así es lo que yo les recomiendo a ustedes, hermanos. Dios guiará a la verdad a su pueblo si le buscamos con corazones humillados y deseosos de conocer la verdad. Vamos a ver algo más. El mismo libro, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho,
Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes, noten esto, aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta, la puerta del santuario. De allí viene un torrente de verdad, como lo vamos a estudiar a la luz de las Escrituras, Ezequiel. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor no ha dejado desamparado a su remanente fiel para que perezca en la oscuridad. No, hay atalayas que están proclamando. Debemos cerciorarnos por las Escrituras que lo que dicen es la verdad y escuchar. Si estamos estudiando con sinceridad, podremos percibir. Dios tiene sus instrumentos que están advirtiendo al pueblo que el tiempo se nos está acabando a todos. Y bien, cuando aparece alguien, dice acá, usted puede pausar el video para que lo lea detenidamente. Yo voy a parafrasear y a leer lo que está en amarillo. Si aparece alguien que su idea es contraria a la nuestra, debéis levantaros llenos de prejuicio y condenar sus ideas, negándoos a escucharla imparcialmente. El único procedimiento correcto sería el sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. Y ahí dice, burlarse de las ideas, eso no hará algo falso, lo que la persona presenta, si es la verdad que te está presentando. Hermanos, tomen en cuenta esto y no se cierren. Sigan la secuencia de este estudio en los videos que serán presentados para que corroboren si es la verdad lo que les estoy presentando, que el Espíritu Santo les va a confirmar. Cuando un punto de doctrina que no entendáis llegue a vuestra consideración, id a Dios sobre vuestras rodillas. Esto es lo que debemos hacer, para que podáis comprender cuál es la verdad y no ser hallados como lo fueron los judíos luchando contra Dios. Hay personas que escuchan año 2030, año 2031, año 2025 y dicen, oh, no quiero escuchar a esta gente. No niego que se puede ir más allá y caer en una posición incorrecta en cualquier creencia, hermanos. Pero no es descabellado, como veremos. No vengo aquí a poner fecha, Jesús va a venir en tal año, para nada, nunca haría eso. Pero sí podemos tener una noción del tiempo y ver cuán cercano está la tribulación para el pueblo y la segunda venida. Pero en vez de decir, no, esto es falso, porque yo no lo creo así, ¿por qué no ir de rodillas? Y si nos hablan de esto, lo otro, y Señor, estas cosas son así, confírmeme, guíeme, por favor, Señor. Y bien, vamos a quedarnos aquí para continuar en la segunda parte, ya entrando al tema, al estudio como tal. Espero sea de mucho beneficio esta introducción que hemos tenido, que pueda librarles de prejuicios para que nuestra mente esté clara, despejada, y el Espíritu Santo pueda actuar y hacernos comprender las grandes verdades para esta hora. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes. El Señor ya viene, hermanos. Preparémonos. Esta es la última oportunidad para conocer a Dios. No te pierdas los próximos temas, la segunda parte, y seguramente otras partes más que habrá que presentar. Comparte con todos, que el nombre de Dios sea glorificado y que para gloria y honra de Él muchos hijos suyos despierten a través de estos temas. Amén.